En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Yasmín Cabrera. Bueno, y tal y como mencionábamos, Brasil tiene un nuevo presidente, Lula da Silva, luego de unas elecciones muy reñidas. Yo decía que eran las más reñidas desde el retorno de la democracia en Brasil en 1988. Lula ganó con un 50,9% y Bolsonaro con un 49,10%, es decir, una diferencia de 1,8 puntos porcentuales, lo que deja a un país muy polarizado. En su discurso, Lula da Silva se refirió a este tema y llamaba a la unidad, a restaurar la paz, y dijo que gobernaba para todos los brasileños, para los 215 millones de brasileños que hay en el país, y dijo que no hay dos países, que el pueblo está cansado de ver el otro como un enemigo, es hora de bajar las armas. Esto es en relación a la agitada y violenta campaña electoral, tanto para la primera vuelta como para la segunda, en donde hubo muertos, enfrentamientos, y de hecho hasta la moneda brasileña cayó en niveles históricos en relación al dólar por el miedo que tenían los mercados, el nerviosismo ante la violencia suscitada. En otro aspecto también habló acerca de su proceso de resurrección política. Dijo que intentaron enterrarlo vivo y ahora estoy aquí para gobernar el país. Eso es en torno a su apresamiento por 1 año y medio, que luego esta condena fue anulada por el Tribunal Supremo por encontrar fallos en el proceso. Fue liberado en 2021 y es uno de los señalamientos que hacía Bolsonaro. Decía que era ladrón, que era corrupto, y gran parte del electorado que sigue a Bolsonaro, además de seguirlo por los valores tradicionales, por muchas cosas que representa, porque representa la ultraderecha, también era una de las cosas que le restaba a Lula da Silva haber tenido este proceso, que aunque se eliminó por un asunto de procedimiento, no se llegó a comprobar de que no hubiese cometido estos ilícitos. En otro aspecto, hablaba del compromiso más urgente es acabar con el hambre, y es que Brasil tiene 33 millones de personas que pasan hambre. Decía que cómo va a ser que un país que es productor mundial de alimentos, un país que es el primer productor en la proteína animal y el tercero en cuanto a los alimentos en el mundo, hay personas que todavía no desayunen, no comen, no cenen, y que va a ser una de sus prioridades. Además, en su discurso podemos resaltar de que habló de que hoy le decimos al mundo, Brasil ha vuelto. Decía que cómo va a ser que Brasil se haya convertido en un paria internacional, que iba a luchar por la gobernanza global, porque más naciones pertenezcan al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y de que se elimine el derecho al veto, que no permite que se aprueben resoluciones importantes dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También habló de la Amazonía, que va a ser la voz cantante en cuanto a la lucha contra el cambio climático y la restauración de este pulmón del mundo, que durante su gobierno hablaba de que un 80% se detuvo la deforestación, y ahora su plan es que haya un 0% de deforestación. Todavía Bolsonaro no se ha referido a el triunfo de Lula da Silva. Hay cierto temor porque él decía que él iba a reconocer los resultados siempre y cuando fueran transparentes. También había cuestionado el voto electrónico previamente. Entonces estaban los fantasmas de que sucediera lo mismo que con Donald Trump en Estados Unidos tras el éxito de Joe Biden. Además, se esperan 2 meses que pudieran ser muy tensos, esto tomando en cuenta cómo fue la campaña electoral, estos 2 meses de transición, que aunque el equipo de transición tiene acceso a todos los programas de gobierno, a las cuentas públicas, pues Bolsonaro sigue siendo el presidente. De hecho, hay un controvertido proyecto en el Congreso de que se criminalizaría hasta con 10 años de prisión a las encuestadoras que no acierten en los resultados, cosa que dudo que se apruebe, pero así están las cosas. En cuanto al tema que Ogla también hablaba, del impacto del ascenso de Lula al poder, siendo muy importante Brasil en cuanto a su peso económico y el liderazgo que ha tenido Lula a principios de siglo cuando gobernó, hay muchas expectativas. Sin embargo, el escenario actual
actual no es el mismo, debido a que en inicios de siglo había un boom de las materias primas que permitió que con el dinero público se financiaran esos programas sociales. Entonces, una de las preguntas que siempre se hacía, ok, vas a sacar a las personas de la pobreza, pero ¿con qué recursos? O sea, vas a implementar una reforma fiscal, vas a aumentar los impuestos. ¿Qué es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Petro? Que había muchas expectativas y ahora hay protestas porque está planteando una reforma fiscal. En el caso de Gabriel Boric, había muchísimas expectativas, tiene un nivel de popularidad por debajo del 30%. Argentina, una crisis sin precedentes, con muchísima inflación, y así vemos en uno y otro país. Pero al margen de la situación económica, también tenemos una situación de debilidad política, de fragilidad en las coaliciones que forman estos gobiernos de izquierda, de diferenciación también en cuanto a qué es izquierda en un sitio y qué es izquierda en otro. Por ejemplo, Pedro Castillo es conservador a pesar de ser de izquierda, pero vemos gobiernos que violan los derechos humanos, como por ejemplo el caso de Venezuela. Entonces no hay tal unificación como a principios de siglo, y la crisis económica podía complicar todo, además del deterioro de los sistemas de integración que hubo anteriormente. Y algo que no se puede soslayar es el auge que ha tenido la ultraderecha. Vemos un resultado polarizado, quiere decir que hay mucha parte de la población que le tiene temor a la izquierda. Yo tengo amistades en Brasil y me decían, la izquierda no me representa, yo tengo una hija, le van a hablar de identidad de género, van a aprobar el aborto, van a legalizar la droga. O sea, hay un auge de personas que ven la izquierda como antivalores, que se aferran a la idea de que la derecha representa la familia. Entonces es un escenario complicado de mucha polarización. Veremos si con el liderazgo de Lula pues pueda unificar toda la izquierda de la región. Fernando. Distrito Informativo.